Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Eudel Pérez y pertenezco al grupo 11 de sistemas dinámicos. A continuación vamos a dar solución al ejercicio planteado, en el cual elegí el literal C. Tenemos el siguiente circuito. Con respecto a los números de mi cédula, pues obtuve los valores para la resistencia y los capacitores. Entonces, primeramente nos dicen obtener las ecuaciones diferenciales que representan matemáticamente el sistema seleccionado. Entonces, para la malla 1, que vendría siendo esta de aquí, entonces yo empecé, el voltaje en B1 es igual a voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en el capacitor 1. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 es I1 por IR1 por R1. Y IR1 vemos que es igual a la suma de IC1 más IC2. Aquí vemos el equivalente a IC1 e IC2. Entonces acá abajo lo que hago es reemplazar el valor de BR1 más BC1. Luego reemplazo el valor de de IR1, que es la suma de IC1 más IC2. Pongo a multiplicar R1 por todo este término más BC1. Obtenemos que B1 es igual a R1C1, su derivada, más R1 el capacitor con su derivada con respecto al tiempo, más BC1. Para la malla 2 tenemos que voltaje del capacitor 1 es igual al voltaje del capacitor 2 más BR2. Entonces igualmente reemplazo BR2 es igual a IR2 por R2, lo reemplazo acá. Y vemos que como están en serie, IR2 es igual a IC2. Entonces por eso colocamos aquí que IR2 es igual a IC2. E IC2 es igual al capacitor 2 por su derivada con respecto al tiempo. Hacemos el reemplazo en la ecuación y obtenemos aquí esta siguiente ecuación. Entonces ahora reemplazamos el valor de BC1 en la malla 1. Primeramente teníamos hasta aquí, no teníamos el valor de BC1. Entonces ahora reemplazamos lo que nos dio BC1, que es todo este término, lo reemplazamos aquí. Y así obtenemos nuestras dos ecuaciones. Luego nos dirigimos a reemplazar los valores en cada una. Entonces primero empecé por la malla 2, debido a que necesito averiguar este valor de aquí, que es el que tenemos que llegar a despejar. Entonces paso todo este término lo paso al lado izquierdo y me traigo el BC1 de este lado. Luego aquí despejo esta parte de aquí hacia la izquierda y este término que está aquí pasa al lado derecho a dividir sobre cada uno de los términos, como se ve a continuación. Luego reemplazo los valores de R2 y C2 en cada uno y obtengo mi ecuación. Luego nos vamos a la malla 1. Teniendo la ecuación, lo primero que hago es reemplazar los valores de R1, C1 en cada término. Al realizar todo esto me va quedando de esta manera. Entonces ya aquí, como ya obtuvimos anteriormente el valor de la derivada del capacitor 2 con respecto al tiempo, que es en la ecuación 2, pues simplemente reemplazo el valor de la derivada del capacitor 2 con respecto al tiempo en la ecuación. O sea, donde está, en cada parte donde está ese término, lo reemplazo por el valor que me dio acá arriba. Perdón, este de acá, en términos de fraccionarios. Entonces aquí procedemos a reemplazar. El 55 multiplicaría todo ese término, el 405 igual multiplicaría todo el término. Entonces multiplicamos el 55 por cada uno, hacemos eso en la calculadora y obtenemos los valores. Aquí agrupamos términos BC2, hacemos
en la calculadora, obtenemos los valores, igual para el voltaje en el capacitor 1, agrupando los términos. Entonces aquí paso este término, lo paso a la izquierda, y el B1 lo paso acá a la derecha. Luego lo que queremos despejar es nuestra derivada del capacitor 1, nuevamente lo paso a la izquierda, el 121 lo paso a la derecha y él pasa a dividir sobre cada uno de los términos. Reemplazo los valores, hago las divisiones en la calculadora y obtengo mi ecuación 1 y ya tenemos mi ecuación 2. Ahora nos dirigimos a hacer la simulación en nuestro Simulink. Entonces primeramente empezamos con esta constante que es nuestra fuente de alimentación, el cual nos la dan en 5. Usamos este step, el cual lo usamos como una señal de perturbación. Aquí vemos que la señal se altera cuando se cumpla este tiempo, se va a alterar en 1. Entonces luego estas dos funciones las sumamos y así obtenemos nuestra entrada de voltaje con respecto al tiempo. Entonces aquí observamos que en la ecuación 1 tengo 3 términos, para lo cual utilizo este sumador que está aquí, 2 positivos y 1 negativo. Igualmente en la ecuación 2 tengo 2 términos, 1 negativo y 1 positivo. Aquí lo vemos, 1 negativo y 1 positivo. Luego tenemos que estos valores son unas constantes, pero también son ganancias. Por eso usamos esta función de Simulink que se llama ganancia, el cual entonces empezamos. El del voltaje entra positivo y va directo a la entrada. Luego tenemos el segundo término, entra positivo, como lo vemos aquí, positivo, pero va multiplicado a la salida del voltaje del capacitor 2. Entonces lo multiplicamos, como vemos aquí, a la salida del capacitor 2. El tercer término entra negativo, como lo vemos aquí, entra negativo y va multiplicado a la salida del capacitor 1. Aquí. Igualmente hacemos en la ecuación 2. Tenemos el primer término, entra negativo, aquí vemos entra negativo y va multiplicado hacia la salida de BC2, como lo vemos aquí, va hacia BC2. El segundo término entra positivo, como lo observamos aquí, y sale y es multiplicado por la salida de voltaje en el capacitor 1. Aquí lo vemos. Entonces, debido a que tenemos las variables en ecuaciones de derivadas y tenemos que llevarlas a función de integrales, usamos estos integradores, porque hasta aquí la tenemos en función de derivada. Entonces con estos integradores la pasamos a función de integrales. Esa es la función que cumplen estos integradores aquí en la simulación. Bueno, luego usamos el scope. Nos dicen que la salida del sistema es el voltaje en el condensador 1. Primeramente llevamos una de las paticas, la llevamos a la entrada, nuestra entrada, como lo vemos aquí a continuación. Hacemos el recorrido, nuestra entrada, y la salida la ponemos en el voltaje del condensador 1, como se ve aquí. Nuestra entrada y nuestra salida. De esa manera pues procedemos a realizar la simulación. Entonces aquí observamos cómo la señal parte de 0, tiene la perturbación aquí y automáticamente observamos que la carga del condensador se empieza a estabilizar. Podríamos ver, para verlo más detallado, simplemente cambiamos los valores acá. Y observamos de una manera más detallada cómo la carga del condensador se estabiliza después de su perturbación. Se suman 1, como se ve aquí, y aquí vemos cómo se estabiliza
esta carga. Muchas gracias por su atención.